¿Recuerdas la emoción de deslizarte por un amplio asiento corrido o de abrir una pequeña ventana de ventilación en un día caluroso? Acompáñanos mientras exploramos 20 características innovadoras de los automóviles que, con el paso del tiempo, quedaron en el olvido. Quédate hasta el final para descubrir algunas verdaderamente sorprendentes y nostálgicas. Si eres fanático de los autos clásicos y raros, seguramente habrás notado los asientos corridos, un diseño que solía ser común en casi todos los vehículos, muy populares en los automóviles de los años 60 y anteriores. Los asientos corridos ocupaban todo el ancho del interior del coche, facilitando la interacción entre los pasajeros y haciendo que los viajes por carretera fueran más sociables y divertidos. Imagina a una familia en un largo viaje. Los niños jugando mientras los padres conversan, todos cómodamente sentados juntos. Para los grupos de amigos, los asientos corridos convertían el auto en un centro social en movimiento. Además, permitían deslizarse fácilmente de un lado al otro del asiento, algo práctico tanto para los conductores como para los pasajeros al entrar y salir del vehículo. Con el tiempo, los asientos corridos fueron reemplazados por los asientos tipo bucket, individuales, que ofrecen mejor soporte y mayor comodidad personalizada. Los asientos bucket modernos incluyen avanzadas características de seguridad, como airbags laterales y cinturones de seguridad especializados, integrados de manera más efectiva en su diseño. A pesar de su desaparición en los autos modernos, los entusiastas de los vehículos clásicos valoran los asientos corridos por su significado histórico y la experiencia de conducción única que ofrecen. Nos recuerdan una época pasada, cuando los viajes eran tanto sobre la compañía como sobre llegar al destino. Evocan nostalgia por un tiempo en que el diseño de los autos priorizaba la cercanía y la interacción. ¿Recuerdas las ventanas de ventilación? Sigue viendo para revivir esos recuerdos. ¿Recuerdas las ventanas de ventilación? Esos pequeños paneles triangulares en las ventanas de los autos fueron una verdadera revolución antes de que el aire acondicionado se volviera común. Piensa en esos días de verano, cuando un simple giro de la manija de la ventana de ventilación traía una brisa refrescante. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese alivio inmediato? Las ventanas de ventilación permitían una ventilación rápida y fácil, haciendo que los viajes fueran más cómodos. Dirigían el flujo de aire de manera precisa, reduciendo el ruido del viento y la turbulencia. También permitían disfrutar del aire fresco sin necesidad de bajar por completo las ventanas laterales, algo muy útil durante lluvias repentinas. Con la llegada de sistemas de aire acondicionado más eficientes y generalizados, la necesidad de ventanas de ventilación fue disminuyendo. El diseño de los autos se inclinó hacia una mejor aerodinámica y líneas de puertas más elegantes, haciendo que estas ventanas parecieran anticuadas. A pesar de haber desaparecido, las ventanas de ventilación evocan recuerdos de tiempos más simples, cuando los diseños inteligentes mejoraban la comodidad y la funcionalidad. Nos recuerdan los viajes nostálgicos, la sensación del viento en el cabello y las ingeniosas características que hacían que los trayectos fueran más agradables. ¿Quién más extraña esas pequeñas ventanas que hacían los viajes en auto más frescos y divertidos? ¿Alguna vez notaste cómo los autos de mediados del siglo XX siempre tenían ceniceros al alcance de la mano? En esa época, la industria automotriz atendía a los fumadores incorporando ceniceros en los tableros, los paneles de las puertas e incluso los asientos traseros. No eran solo una característica práctica, sino que también reflejaban las normas sociales de la época. En los años 50, fumar era parte de la vida cotidiana y tener un lugar conveniente para depositar las cenizas era esencial. A medida que avanzábamos hacia finales del siglo XX, las actitudes sociales hacia el tabaquismo comenzaron a cambiar. Fumar se volvió menos aceptable, especialmente en espacios cerrados como los autos. Este cambio cultural nos hizo más conscientes de la salud y la seguridad, especialmente en relación con los niños. El diseño de los autos reflejó este cambio, con los fabricantes reduciendo el tamaño y la cantidad de ceniceros hasta que finalmente desaparecieron. Las leyes que prohíben fumar en los autos, especialmente cuando hay niños presentes, aceleraron esta tendencia. La transición de los ceniceros a las comodidades tecnológicas modernas, como los puertos USB y las estaciones de carga, destaca la capacidad de la industria automotriz para adaptarse a los cambios en las normas sociales. El declive de los ceniceros subraya cómo los interiores de los autos continúan evolucionando, priorizando la salud, la seguridad y la conectividad por encima de hábitos obsoletos.
¿Recuerdas el encanto de los discos de vinilo y su cálido sonido con crujidos característicos? En las décadas de 1950 y 1960, los fabricantes de automóviles buscaron llevar esta experiencia a los vehículos, integrando tocadiscos en autos de lujo, una innovación que prometía ofrecer entretenimiento exclusivo en carretera. Los discos de vinilo eran el formato musical predominante, y los autos de lujo querían ofrecer una experiencia única con tocadiscos incorporados. Sin embargo, el concepto resultó ser menos práctico de lo esperado. Los caminos irregulares y los terrenos accidentados hacían que la aguja del tocadiscos saltara, interrumpiendo la reproducción de música. A pesar de los intentos por desarrollar mecanismos de estabilización, estos desafíos eran difíciles de superar. Como resultado, el tocadiscos en los autos tuvo una vida breve. Con la llegada de tecnologías musicales más confiables y fáciles de usar, como las cintas de casete y los CD, los tocadiscos en los autos rápidamente quedaron obsoletos. Estos nuevos formatos ofrecían una reproducción continua y mayor comodidad, lo que llevó a la desaparición del tocadiscos en los vehículos. A continuación, exploraremos las elegantes barras Landau que alguna vez adornaron los autos de lujo, añadiendo un toque de clase y sofisticación. Sigue viendo para descubrir más sobre esta característica tan estilizada. ¿Recuerdas el toque elegante de las barras Landau en los autos de lujo clásicos? Estas características distintivas, a menudo hechas de cromo o acero inoxidable, adornaban los paneles traseros de muchos vehículos a mediados del siglo XX. Imitaban la apariencia de un carruaje Landau con techo plegable, aportando un toque de encanto de antaño y una conexión con la tradición de la construcción de carrozas. Piensa en las décadas de 1970 y 1980, cuando las barras Landau estaban en su apogeo, simbolizando prestigio y sofisticación. Los fabricantes de autos de lujo las utilizaban para realzar la opulencia de sus vehículos. No eran simplemente elementos decorativos. Representaban una época en la que los autos se diseñaban con un enfoque en la elegancia y los detalles. ¿Puedes imaginar esos autos elegantes y estilizados, con sus brillantes barras Landau recorriendo los bulevares? A medida que los gustos cambiaron hacia diseños más limpios y aerodinámicos, las barras Landau fueron cayendo en desuso a finales del siglo XX. Hoy en día se aprecian en autos antiguos o clásicos, sirviendo como un nostálgico recordatorio de una era pasada en el diseño automotriz. Las barras Landau reflejan una época en la que los autos eran elaborados, con un toque artístico y un guiño a los estilos históricos. Evocan recuerdos de un tiempo en que cada paseo en auto se sentía como una ocasión especial. ¿Recuerdas la sensación nostálgica de la palanca de cambios en la columna? En los archivos de la historia automotriz, las palancas de cambio han evolucionado, reflejando tendencias más amplias en comodidad y conveniencia. Uno de los diseños más icónicos, muy común entre las décadas de 1930 y 1980 en Norteamérica, fue la palanca de cambios montada en la columna de dirección, conocida cariñosamente como Three on the Tree. Este diseño clásico posicionaba la palanca de cambios en la columna del volante, permitiendo a los conductores cambiar de marcha sin necesidad de inclinarse hacia el centro del vehículo. Era una característica básica en autos grandes, camionetas y vehículos utilitarios. El diseño buscaba practicidad, simplificando la interacción del conductor con la caja de cambios y manteniendo un interior espacioso y despejado. Imagina la facilidad de conducir con una mano en el volante y la otra cambiando de marcha sin esfuerzo. Eran tiempos en los que conducir se sentía intuitivo y conectado. Con el cambio de siglo, la palanca de cambios en la columna se volvió una rareza en la mayoría de los autos de pasajeros, siendo reemplazada por palancas de cambios en el suelo que mejoraban tanto la funcionalidad como la estética. Los conductores modernos aprecian la facilidad de uso y la integración perfecta de las palancas de cambios en el suelo en los interiores contemporáneos de los vehículos. La transición de las palancas de cambios en la columna a las del suelo refleja un cambio más amplio en la filosofía del diseño automotriz, enfocada en optimizar la experiencia del conductor y la funcionalidad. Quédate con nosotros mientras exploramos más fascinantes innovaciones automotrices que han desaparecido con el tiempo, cada una evocando recuerdos únicos y emociones nostálgicas. ¿Portaequipajes en los autos? Puede sonar extraño para la generación actual, pero los portaequipajes montados en el maletero eran una solución práctica en las décadas de 1970 y 1980 para quienes necesitaban espacio adicional. Estos portaequipajes sujetaban de manera segura maletas y otros objetos, siendo ideales para familias que se embarcaban en viajes por carretera o vacaciones. ¿Recuerdas empacar el auto, asegurar el equipaje y lanzarte a la carretera?
A medida que los diseños de los autos evolucionaron, las soluciones de almacenamiento interior mejoraron significativamente. Los vehículos modernos ahora cuentan con maleteros espaciosos, asientos traseros plegables y avanzados sistemas de almacenamiento interno, haciendo que los portaequipajes externos quedaran prácticamente obsoletos. Además, las preocupaciones por la seguridad del equipaje, expuesto a robos o daños por el clima, también contribuyeron a su desaparición. El cambio hacia diseños más aerodinámicos y líneas limpias disminuyó aún más el atractivo de los portaequipajes montados en el maletero. Hoy en día, los portaequipajes son un recuerdo nostálgico de una época en la que los viajes por carretera significaban atar todo al auto y salir en busca de aventuras. ¿Alguna vez usaste un portaequipajes en tu auto? Los teléfonos en los autos, que alguna vez fueron el símbolo máximo de lujo y prestigio, han evolucionado significativamente desde su introducción. ¿Recuerdas cuando tener un teléfono en el auto significaba que habías llegado al éxito? Introducidos a mediados del siglo XX, estos accesorios exclusivos solían encontrarse en vehículos de alta gama, ofreciendo a los conductores la comodidad de hacer llamadas mientras conducían. Aunque los primeros modelos eran voluminosos y tenían funcionalidades limitadas en comparación con los estándares actuales, representaban un gran avance en la comunicación automotriz. Durante las décadas de 1980 y 1990, los avances en la tecnología de telecomunicaciones llevaron a la adopción masiva de los teléfonos móviles, reemplazando gradualmente los teléfonos en los autos. Los teléfonos móviles ofrecían una mayor portabilidad y funciones adicionales como mensajes de texto y acceso a Internet. Hoy en día, los autos modernos están equipados con conectividad Bluetooth, permitiendo a los conductores sincronizar sus smartphones para realizar llamadas manos libres, reproducir música y acceder a la navegación. Esta integración mejora la seguridad y la comodidad, permitiendo a los conductores mantenerse conectados sin perder la concentración en la carretera. Si te fascinan estas innovaciones que alguna vez fueron comunes, quédate con nosotros. Seguimos explorando más características automotrices que han desaparecido con el tiempo, cada una evocando recuerdos y emociones únicas. No te pierdas ninguna. ¿Recuerdas la elegancia y el prestigio de los ornamentos de capó en los autos clásicos? Estas icónicas decoraciones alguna vez simbolizaron lujo y distinción, con sus elaborados diseños y prestigiosas marcas. Concebidos originalmente como figuras decorativas, los ornamentos de capó estaban hechos de materiales como cromo o acero inoxidable, adornando la parte delantera de los vehículos y otorgándoles un aire de estatus y sofisticación. Con el tiempo, las preocupaciones por la seguridad y la practicidad llevaron a una disminución en su popularidad. Los ornamentos que sobresalían del capó representaban un riesgo para los peatones en caso de accidentes y eran más susceptibles a robos y daños. Imagina el disgusto de descubrir que tu preciado ornamento había desaparecido o estaba roto. En respuesta, los fabricantes comenzaron a eliminarlos o a adoptar diseños retráctiles que podían ocultarse cuando no se usaban, alineándose con la tendencia hacia perfiles de autos más aerodinámicos. Aunque los autos modernos prefieren líneas limpias y diseños minimalistas, los ornamentos de capó siguen siendo un símbolo nostálgico de una época pasada. Nos recuerdan un tiempo en el que los autos no solo eran vehículos, sino también obras de arte. ¿Alguna vez tuviste un auto con un ornamento de capó? Quédate con nosotros mientras seguimos explorando más fascinantes innovaciones automotrices que han desaparecido con el tiempo, cada una evocando recuerdos únicos y emociones nostálgicas. ¿Quién podría olvidar el encanto de los faros escamoteables en los autos deportivos clásicos, conocidos también como faros retráctiles o flip-up headlights? Estos faros fueron un sello distintivo del diseño de autos deportivos entre las décadas de 1960 y 1990. Ingeniosamente ocultos dentro del capó o los guardabarros cuando no estaban en uso, los faros emergían o aparecían al ser activados. Esta característica única no solo mejoraba el perfil aerodinámico del vehículo, sino que también le daba un toque futurista y a veces juguetón a su apariencia. A pesar de su popularidad inicial, los diseños automotrices más avanzados llevaron al declive de los faros escamoteables. Problemas como la ineficiencia aerodinámica, la complejidad y falta de fiabilidad de los mecanismos y las regulaciones de seguridad para peatones cada vez más estrictas contribuyeron a que desaparecieran gradualmente. A principios de los 2000,
los faros escamoteables habían prácticamente desaparecido de los nuevos modelos de autos. ¿Te gustaría que esos encantadores faros escamoteables regresaran? Si extrañas estas características peculiares y quieres descubrir más innovaciones fascinantes del mundo automotriz, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más viajes nostálgicos por la historia automotriz. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener un televisor en tu auto? Hubo un tiempo en que esto era una novedad futurista. Vamos a adentrarnos en otra innovadora característica de los autos que alguna vez prometió una nueva era, pero que finalmente cayó en el olvido. Durante las décadas de 1980 y 1990, la idea de tener un televisor integrado en tu auto representaba el pináculo del lujo y la innovación tecnológica. La posibilidad de ofrecer entretenimiento a los pasajeros durante largos viajes resultaba muy atractiva, especialmente para familias que viajaban con niños, quienes podían disfrutar de caricaturas o películas durante el trayecto. Sin embargo, a pesar de la emoción inicial, pronto surgieron varios problemas prácticos. El más importante era la recepción de señal. A diferencia de los televisores domésticos que contaban con antenas estables, los televisores de los autos tenían dificultades para mantener una señal constante en movimiento. Además, la posibilidad de que los televisores distrajeran al conductor era una preocupación creciente. Con los años, las capacidades de streaming se han integrado en los sistemas de entretenimiento de los autos, permitiendo a los pasajeros conectar sus dispositivos y reproducir contenido directamente en las pantallas del vehículo. Estas mejoras reemplazaron los televisores integrados, lo que provocó su declive. ¿Te has preguntado por qué los autos modernos ya no tienen esas largas antenas extensibles? Durante la época dorada del diseño automotriz, las antenas telescópicas eran una imagen familiar en los autos antiguos, elevándose desde la parte trasera o lateral del vehículo. Estas antenas eran fundamentales para mejorar la recepción de radio, extendiéndose manual o automáticamente con solo encender la radio. A pesar de sus beneficios prácticos, las antenas telescópicas enfrentaban varios desafíos con el tiempo. Eran propensas a sufrir daños mecánicos y actos de vandalismo, y eran conocidas por corroerse y romperse, especialmente en condiciones climáticas adversas. Con el avance de la tecnología, las antenas integradas emergieron como una alternativa superior. El cambio hacia antenas integradas se aceleró aún más con la llegada de la radio satelital y los servicios de streaming, haciendo que las antenas telescópicas se convirtieran en una reliquia del pasado. Los autos modernos ahora cuentan con antenas discretamente integradas que no solo mejoran la apariencia del vehículo, sino que también ofrecen una recepción de radio óptima sin los inconvenientes de las antenas telescópicas tradicionales. ¿Te intriga otra característica peculiar del pasado? A continuación, exploraremos la comodidad y el encanto de los portavasos montados en el tablero. No te lo pierdas. ¿Sabías que, antes de la era de los portavasos integrados, los primeros modelos experimentaron con diseños montados en el tablero? Estos rudimentarios portavasos, aunque fueron una novedad en su momento, a menudo dejaban mucho que desear en términos de funcionalidad. Colocados directamente en el tablero, eran notoriamente ineficaces. Su tamaño inadecuado y su ubicación precaria no lograban sujetar las bebidas de manera segura mientras se conducía. El resultado era frecuente: derrames y accidentes, especialmente en terrenos irregulares o durante frenadas repentinas. A medida que avanzaba el diseño interior automotriz, los ingenieros y diseñadores reconocieron la necesidad de colocar los portavasos en lugares más prácticos y seguros. La evolución llevó a su reubicación en posiciones más ergonómicas, como las consolas centrales y los compartimentos de las puertas. Estas nuevas ubicaciones ofrecieron mayor estabilidad para las bebidas y mejoraron significativamente la comodidad, tanto para los conductores como para los pasajeros. ¿Quién no aprecia la comodidad de un portavasos bien diseñado en los autos modernos? Pero antes de que llegaran los diseños actuales, estos primeros intentos nos enseñaron la importancia de la funcionalidad. Sigue viendo para descubrir más innovaciones automotrices que quedaron en el pasado. ¿Cambiarías tu palanca de cambios por un conjunto de botones? Las transmisiones por botón fueron una innovación introducida a mediados del siglo XX, diseñadas para reemplazar la tradicional palanca de cambios por una serie de botones en el tablero. Este concepto prometía una experiencia de conducción más futurista y conveniente.
¿Recuerdas la emoción de ver esos botones futuristas en un auto por primera vez? La idea de las transmisiones por botón ganó prominencia a fines de la década de 1950, especialmente con la introducción del sistema por parte de Chrysler en sus modelos de 1956. Estos botones representaban el espíritu innovador que definía a la industria automotriz en esa época, siendo un símbolo de tecnología de vanguardia y un salto en el diseño de los autos. Sin embargo, para mediados de la década de 1960, la novedad de las transmisiones por botón comenzó a desvanecerse. El alto costo de producción, sumado a problemas de fiabilidad y seguridad, llevó a los fabricantes a regresar a los mecanismos tradicionales de palanca de cambios. Además, la introducción de transmisiones automáticas más avanzadas y confiables hizo que el sistema de botones quedara obsoleto. A pesar de su corta popularidad, las transmisiones por botón fueron un fascinante intento de redefinir los controles automotrices, capturando el espíritu visionario de la época. A continuación, exploraremos otra característica innovadora pero de corta duración: los cinturones de seguridad automatizados que intentaron hacer nuestros viajes más seguros y convenientes. Los cinturones de seguridad automatizados, introducidos en la década de 1980, tenían como objetivo mejorar la seguridad de los vehículos, asegurando que los pasajeros estuvieran siempre protegidos sin necesidad de abrocharse manualmente. ¿Recuerdas la primera vez que viste esos cinturones de hombro motorizados deslizarse automáticamente a su lugar? La idea era aumentar la tasa de uso de los cinturones de seguridad, que en ese entonces era relativamente baja, eliminando el paso de abrocharse. A pesar de sus buenas intenciones, los cinturones automatizados enfrentaron numerosos desafíos. Muchos usuarios los encontraban incómodos e intrusivos. Los cinturones motorizados a menudo restringían el movimiento, haciendo incómodo entrar y salir del vehículo. Además, los componentes mecánicos eran propensos a fallos, lo que generaba problemas de fiabilidad. Otro obstáculo fue la resistencia de los usuarios. A los conductores y pasajeros no les gustaba la falta de control sobre el sistema, lo que a veces provocaba frustración e incluso la desactivación de los cinturones. Aunque lograron aumentar su uso, no siempre se posicionaban correctamente, lo que podía comprometer su efectividad en caso de accidente. Para principios de la década de 1990, los sistemas de airbags más avanzados y los cinturones de seguridad de 3 puntos más fáciles de usar contribuyeron a la desaparición de los cinturones automatizados. Los cambios regulatorios que promovieron el uso de airbags añadieron una capa extra de seguridad, reduciendo la necesidad de estos sistemas automatizados. Aunque no perduraron, los cinturones de seguridad automatizados jugaron un papel crucial en la evolución de la seguridad vehicular. Sigue viendo mientras exploramos el fascinante mundo de los motores rotativos a continuación. ¿Qué opinas de los motores rotativos? Los motores rotativos, también conocidos como motores Wankel, son un tipo fascinante de motor de combustión interna, inventado por Felix Wankel en la década de 1950. A diferencia de los motores de pistones convencionales, los motores rotativos utilizan un rotor triangular que se mueve dentro de una carcasa epitrocoidal, creando 3 cámaras de combustión. El sonido característico de un motor rotativo es inconfundible y ha emocionado a los entusiastas del automovilismo durante décadas. Mazda fue la marca que más apostó por esta tecnología, especialmente en su serie de autos deportivos RX, destacando la compacidad y el rendimiento de estos motores. Sin embargo, los motores rotativos enfrentaron desafíos importantes. Su eficiencia de combustible y las emisiones eran problemáticas. Consumían más combustible y producían más hidrocarburos que los motores de pistones. Además, los problemas de durabilidad, como el desgaste de los sellos de ápice y el consumo excesivo de aceite, también afectaron su fiabilidad. Mazda suspendió la producción del RX-8 en 2012, marcando el fin de los motores rotativos en autos de producción masiva. A pesar de esto, la marca sigue explorando la tecnología rotativa para vehículos híbridos y eléctricos. Aunque los motores rotativos no lograron un éxito generalizado, su diseño innovador y sus características únicas dejaron un legado duradero en la ingeniería automotriz y siguen siendo amados por los entusiastas de los autos clásicos. ¿Crees que veremos un regreso de los motores rotativos en el futuro? Cuéntanos en los comentarios. ¿Recuerdas la emoción de ver esas pantallas digitales brillando en el tablero? Los tableros digitales, introducidos en la década de 1980, fueron una innovación futurista destinada a reemplazar los indicadores analógicos tradicionales por pantallas LED.
Estos tableros ofrecían una estética moderna y elegante, mostrando información como la velocidad, los niveles de combustible y el rendimiento del motor en un formato digital. La promesa de pantallas personalizables y un aspecto tecnológico capturó la atención de muchos conductores. Sin embargo, los tableros digitales enfrentaron desafíos importantes. Uno de los principales problemas fue la legibilidad. Las pantallas LED eran difíciles de leer bajo la luz directa del sol, lo que complicaba la visualización de información crítica mientras se conducía. Además, los tableros digitales de las primeras generaciones eran menos confiables que los indicadores analógicos, con problemas como parpadeo de la pantalla y fallos en los sistemas, lo que generaba altos costos de reparación. Muchos conductores también preferían los indicadores analógicos por su facilidad de lectura y retroalimentación táctil. Los tableros digitales carecían de la precisión y claridad necesarias para una conducción orientada al rendimiento. A finales de la década de 1990, la tendencia regresó hacia los tableros analógicos o híbridos, que combinaban la fiabilidad de los indicadores tradicionales con las opciones de personalización de la tecnología digital. Aunque los tableros digitales no perduraron, allanaron el camino para los sistemas modernos de infoentretenimiento y los clústeres de instrumentos digitales que vemos en los vehículos actuales. ¿Te imaginas recibir un fax en tu auto camino al trabajo? Aunque suene increíble, esto fue una realidad en las décadas de 1980 y principios de 1990. ¿Recuerdas la novedad de las máquinas de fax integradas en los autos? Dirigidas a profesionales de negocios, estas máquinas ofrecían la posibilidad de enviar y recibir documentos desde el auto, prometiendo comodidad en una época anterior a los teléfonos móviles y al Internet. Sin embargo, las máquinas de fax en los autos enfrentaron grandes desafíos. Requerían una conexión telefónica estable, algo difícil de mantener mientras se conducía. Además, las máquinas eran voluminosas, ocupaban un espacio valioso en el vehículo y resultaban caras de instalar y operar. El avance tecnológico pronto volvió obsoletas las máquinas de fax en los autos. La rápida evolución de los teléfonos móviles y el Internet ofreció medios de comunicación mucho más versátiles. El correo electrónico y el intercambio de documentos en línea se convirtieron en la norma, permitiendo acceso instantáneo sin necesidad de documentos físicos. Para mediados de la década de 1990, las máquinas de fax en los autos habían desaparecido casi por completo. Su breve existencia destaca la rapidez con la que evoluciona la tecnología. Hoy en día, los vehículos modernos están equipados con avanzados sistemas de infoentretenimiento que ofrecen conectividad y opciones de comunicación que superan con creces a las máquinas de fax integradas. A continuación, nos sumergiremos en el mundo de las llantas de repuesto compactas, una solución de emergencia que, aunque práctica, también presentaba muchos desafíos. No te lo pierdas. Las llantas de repuesto compactas, también conocidas como donuts, se introdujeron como una alternativa que ahorraba espacio y peso en comparación con las llantas de repuesto de tamaño completo. ¿Recuerdas haber visto una de estas pequeñas llantas de emergencia en el maletero de tu auto? Estas llantas más ligeras y pequeñas se volvieron comunes a partir de la década de 1980, buscando mejorar la eficiencia de combustible y maximizar el espacio de almacenamiento. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, las llantas de repuesto compactas tenían importantes desventajas. Su rendimiento limitado las hacía adecuadas solo para uso temporal y a bajas velocidades, generalmente no superando los 80 km/h de 50 mph, y con un alcance de 80 a 110 km/h, 50 a 70 millas. Esto a menudo dejaba a los conductores inseguros sobre si podrían llegar a un taller de reparación de manera segura, especialmente en viajes largos. La tracción y el manejo reducidos en comparación con las llantas de tamaño completo comprometían la seguridad del vehículo. Muchos conductores se sentían menos estables al usar estas llantas, especialmente en condiciones climáticas adversas. Además, la necesidad de reemplazar la llanta de repuesto rápidamente añadía insatisfacción. Con el tiempo, muchos fabricantes de automóviles han reemplazado las llantas de repuesto compactas por llantas Run Flat, kits de reparación de neumáticos y servicios de asistencia en carretera. Aunque aún están presentes en algunos vehículos, su popularidad ha disminuido a medida que surgieron soluciones más avanzadas y seguras. Y ahora llegamos a la número 1. Prepárate para descubrir los ventiladores solares, una innovación que intentó mantener fresco el interior de los autos sin usar combustible ni batería. ¿Recuerdas haber visto esos pequeños ventiladores montados en las ventanas o techos de los autos, prometiendo mantener el interior más fresco sin gastar combustible ni batería?
Los ventiladores solares para autos se introdujeron como una innovación amigable con el medio ambiente para reducir la acumulación de calor en los vehículos estacionados. Estos dispositivos usaban paneles solares para alimentar un pequeño ventilador que circulaba el aire dentro del auto, siendo especialmente atractivos en climas calurosos. Sin embargo, enfrentaron desafíos importantes. Su potencia limitada a menudo no lograba reducir significativamente la temperatura del interior del auto, especialmente durante olas de calor extremas. Los ventiladores solo podían mover una pequeña cantidad de aire, lo que resultaba en un efecto de enfriamiento mínimo. Otro inconveniente fue la inconsistencia de la energía solar. Los ventiladores dependían de la luz solar para funcionar, lo que los volvía ineficaces en días nublados o cuando el auto estaba estacionado en la sombra. Además, su instalación era engorrosa y los dispositivos eran propensos a sufrir daños o ser robados. Con la llegada de tecnologías avanzadas de control climático y mejores sistemas de aislamiento en los autos, la necesidad de ventiladores solares disminuyó. Los vehículos modernos ahora ofrecen sofisticados sistemas de aire acondicionado que pueden activarse de forma remota para enfriar el auto antes de que el conductor entre. Aunque los ventiladores solares fueron un intento noble de innovación ecológica, sus limitaciones impidieron que se adoptaran de manera generalizada. Al reflexionar sobre estas 20 innovaciones, vemos cómo ha evolucionado la industria automotriz. Cada una de estas características cuenta una historia de creatividad y cambio, recordándonos una época en la que el diseño de autos se trataba de experimentar con ideas audaces y futuristas. Si disfrutaste este viaje nostálgico, asegúrate de suscribirte para descubrir más curiosidades e innovaciones de la historia automotriz. Mantente atento a nuestro próximo video.